toda la semana But all week long, hablando contra mí. they were talking against me. 2 weeks later, 2 semanas después, ese hombre that man, estaba limpiando su pistola. Se voló el cerebro. and he blew out his own brains. Do not touch the mantle. No toque el manto. ¿Qué tal, hermanos y amigos de Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Estoy aquí con el hermano Kenson González y vamos a estar analizando unas palabras bastante preocupantes de Guillermo Maldonado. Al parecer se adjudica un poder que no le pertenece. También dice algo bastante preocupante e inquietante. En este video dice que hubo una persona que se quitó la vida, que se voló el cerebro con una pistola por el simple hecho de criticarlo. Y creo que es importante comentar esto porque muchas personas van tras estas personas, ya sea que los manipule, etcétera, etcétera. Hermano Kenson, ¿cómo estás? ¿Querías decirle algo a la audiencia? Hola hermano Eder, es un gusto estar una vez más acá en tu página, en tu canal de YouTube. Te agradezco la invitación y ciertamente estos temas son bastante oportunos tratarlos, ya que estamos ante personajes o ante enseñanzas que están teniendo una gran influencia, como lo mencionas, y que están perjudicando el concepto de Dios mismo, de las Escrituras e incluso de lo que Dios dice sobre nosotros. Y realmente es necesario que nosotros como cristianos conozcamos la palabra, conozcamos qué podemos responder ante este tipo de cosas que están lejos del Señor y que están lejos de la voluntad de Él. Así que un saludo también a los hermanos que puedan ver esta transmisión. Gracias por estar acá con nosotros, aprendiendo juntos, y que sea el Espíritu Santo pues obrando en nuestro entendimiento para poder aplicar y entender estos asuntos a la luz de la palabra. Amén, hermano, amén. Bueno, sin más nada que agregar de parte del hermano, ahora de parte de mi persona, ya estuve mirando un poco de este video y este video me parece bastante preocupante debido a que el fin del video es que hay personas, según este personaje, que están muriendo porque tocaron su manto, porque tocaron o criticaron a su persona. Quiero que veamos el video y veamos las preocupantes declaraciones que hace este personaje sobre las personas que murieron por criticarlo o por tocar su manto. Vamos a estar hablando y refutando esta herejía, estas mentiras en este video. Sin más nada que agregar, vamos a empezar a ver el video. Yo tengo unos pastores míos bajo mi cobertura. I have pastors who are under my covering. Y su esposa And his wife ya no está en este mundo. is no longer in this world. Joven, She was young. ningún día se enfermó, She had never been sick a day before. pero ella But she comenzó a juzgar hombres de Dios began to judge men of God. y se juntó con una persona rebelde. And she joined up with a rebellious person. Esta persona This person era calladita. was the quiet type. Míreme, Listen, no peleaba con nadie. didn't fight with anybody. Nadie. No one. Super nice. Super nice. And suddenly Y de repente, le cae a su esposo, she got at her husband. le rompe la camisa, And she tore up his shirt. lo escupen. Hermanos, quiero parar aquí para luego ir comentando lo siguiente. Pero, ¿qué te parece la primera parte de este video? Pues es bastante interesante, dos aspectos, hermano Eder, y bueno, lo primero es siempre que estos personajes te dan una atmósfera, te crean una atmósfera muy mística, muy espiritual. Incluso ponen esta música un tanto relajante, ¿no? Un tanto intrigante. Aparte de que hay que admitirlo, este tipo de personajes tienen esta retórica tan cautivante que aunque no quieras prestarles atención, aunque no te importe, pero como hablan de una forma tan encantadora o tan así llamativa,
pues les pones cuidado qué es lo que están diciendo. Pero en cuanto a eso por un lado, pero en cuanto a lo que dice, ya de aquí yo estoy viendo, hermano Eder, cómo está poniendo un escenario donde la persona dijo calladita, ¿no? Como quien dice, no tenía opinión. No sé si eso es lo que quiso decir, que no opinaba y que de pronto empezó a cuestionar a hombres de Dios. Ya aquí ya suena algo, ya se ve algo turbia la cosa, ya se ve un poco de cuidado. No sé cómo lo vistes tú. Bueno, hermano, sí, en efecto, tienes toda la razón. Se ve bastante turbio porque intentan como que pretender hacer una pequeña manipulación en el sentido de que ya que porque esta señora criticó a su esposo, ya esa señora murió. O sea, es como que en cierto sentido se ve una malicia detrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que como si un cristiano juzga bíblicamente, ¿verdad? Como dice el libro de Juan 7:24, que Jesús nos los dejó, dijo que juzguemos con justo juicio. Entonces, si una persona juzga con justo juicio las enseñanzas erróneas, ya sea de un apóstol o un pseudoapóstol, profeta, como te quieras llamar, ya esa persona es digna como que de muerte. Entonces yo pienso que ahí se nota la malicia, como que criticar a alguien que esté ungido por el Señor o cuestionarlo de cierta manera traerá el juicio de Dios a tu vida. O sea, ya ahí se nota la malicia fuerte, hermano. Sí. De verdad que sí. Y es bastante contradictorio, incluso para lo que el Señor dice allá en Mateo 24, el Señor hablando acerca de la etapa final de la consumación de los tiempos. Él dice: mirad que nadie os engañe. Y si uno como discípulo va a tener cuidado de que no lo engañen, es porque tiene que contrastar qué es verdadero y qué es falso. Pero si estos personajes dicen, pues si haces eso te mueres, imagínate a dónde están dejando a Jesús, a dónde están dejando su palabra. Pero ya estos segundos que hemos visto son bastante perturbadores, la verdad. En efecto, hermano, en efecto, estas personas lamentablemente dicen cosas que uno se queda como que de verdad dijo eso. O sea, es increíble, hermano, es increíble. Pero sigamos viendo que hay partes de este video mucho más perturbadoras e inquietantes. Sigamos viendo. Su cara. She spat on his face. Después que venía de juntarse con esta otra persona. After she came back from being with this other person. En rebelión. In rebellion. Porque la persona que usted se junta en rebelión, usted captura el mismo espíritu. Because when you join another person in rebellion, you catch their same. Suddenly, De repente, se empezó a sentir mal. she began to feel bad. El esposo la chequeó, estaba sana. Her husband checked her. She was Todos los fine. exámenes. Every test they Pero ran la was mujer fine. hizo un cambio de 190 grados. But the woman made a 180-degree change. Y el esposo dice, no la conocía. And her husband said, Solo I le don't know. ocurría cuando venía de reunirse con esta persona. I don't know what's happening to her. She acts like this when she comes back from meeting that other person. And this is what he said. Y esto es lo que él dijo. Un día manejando al hospital, One day, driving to the hospital, nos parqueamos para llevar la emergencia que se sentía mal. we parked at emergency because she was feeling bad. Y ahí en el carro And there in the car, murió. she just died. Bueno, hermano, ¿qué me dices de esto? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Bueno, primero, esta enseñanza de la transferencia de espíritus es muy propia de la nueva reforma apostólica y profética, que en base dice que, o más bien dicho, en su línea básica dice que si uno anda, digamos, pecados o malas acciones, son espíritus. Hay espíritu de enojo, a todo le han atribuido una esfera espiritual y se transfieren como si fuesen, no sé, una especie de imán o algo así. Pero
Eso es bastante dañino porque realmente cuando uno nace de nuevo, hermano Eder, ya eso de los espíritus y todas esas cosas son, son situaciones que quedan en el área, en la teología animista o donde surgen espíritus de la nada o surgen espíritus con nombres de este tipo. Por otro lado, mira, y cómo le creemos a Maldonado lo que está diciendo. O sea, yo me puedo inventar una historia así. Claro, él, como te la vende bien, te la presenta bien e interesante, te la crees. Bueno, para lamentablemente aquellas personas que están cegadas por el error, pero quiere el Señor que pueda abrir más entendimientos a la verdad. Y al final, el punto es, te mueres por juntarte con personas que cuestionan, que preguntan, que critican, que juzgan. O sea que es bastante fuerte. O sea, estás amenazando sin querer. O esa es la intención debajo, quizás. Amenazar, o sea, ten cuidado. Si te atrevas a decir algo de mí, te vas a morir. En efecto, hermano, en efecto. En efecto, y a mí lo que me inquieta es que eso intimida a su audiencia, intimida a quien lo escucha. Y como su audiencia se siente cómoda en esa iglesia, normalmente su audiencia se va a sentir intimidada y ya va a decir, bueno, comenzamos a criticar a nuestro apóstol por ciertas cositas que ha tenido, ya no lo vamos a criticar porque nos puede caer el juicio de Dios contra nosotros. Esto es bastante manipulador, inquietante y preocupante debido a que este personaje tiene miles y miles de seguidores y millones de seguidores en el mundo entero que lo siguen y no lo cuestionan. Ese es el problema. En muchas de estas iglesias, ¿verdad, hermano? Se está predicando un evangelio y se dicen tantas cosas que si los cuestionas ya comienzan a manipularte y a usar la cohesión para querer manipularte y que tú pienses. Tienes que, juro, pensar como ellos piensan. Si no piensas como ellos piensan, tú eres un rebelde. Ya tú no estás en la línea de ellos, ya tú no eres una persona de su iglesia, ya tú eres un rebelde y el juicio de Dios está contra ti. Triste, hermano. Triste. Y no solo esto, hermano, sino que también este tipo de ideas se reproduce en los hijos que ellos tienen en sus ministerios. Y ahora vamos a escuchar pastores que están bajo la cobertura de este apóstol diciendo también, oye, si imagínate, si criticas a mi apóstol y si me criticas a mí es la muerte segura. Entonces, aquí en Latinoamérica, este ministerio del Rey Jesús tiene muchas hijas, así les llaman ellos, ¿no? Iglesias hijas, que son pastores que están dando pues cuentas o están siguiendo las mismas líneas o directrices de este ministerio. Ojalá, quiera Dios que esto no se siga reproduciendo, porque ya sería el colmo y sería lamentable que nuestros hermanos, tal vez, más bien dicho, por mera ignorancia, estén ahí cohibidos, estén atados, sus conciencias atadas, no por la palabra, sino por amenazas falsas. Y el Señor no va a pasar por alto estas cosas. El Señor va a tomar justicia. Y ahí sí, hermano Eder, dura cosa es caer en las manos del Señor. Dios nos Amén, ayude. hermano. Sí, Amén. Bueno, sigamos viendo el video, hermano. muy bien. Judgment and curse Juicio, maldición, will come upon you vendrá sobre usted if you join to a rebellious person. si usted se une a una persona Y rebelde. no lo digo yo. Quiero parar aquí porque lo que estábamos hablando, o sea, juicio y maldición vienen sobre las personas rebeldes. O sea, nosotros somos unos rebeldes porque ya lo estamos criticando su enseñanza,
su forma de manipular a la gente. Entonces ya nosotros somos unos rebeldes y nosotros estamos bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces ya ahí se ve la manipulación, se ve y eso se lo dice a su audiencia. Imagínate nosotros estando allí siguiendo a una persona que creemos que verdaderamente es un apóstol del Señor, siguiendo una persona que admiramos y que nos diga estas cosas. Imagínate que esas personas que están allí, ¿verdad? Los seguidores de Maldonado, si no estuvieran allí, creen que Maldonado tiene la autoridad de un apóstol como decir Pablo, Pedro, Juan, Lucas, etc. Entonces, ellos tienen esa convicción dentro de sus corazones. Ahora, el apóstol dice que si lo critican va a venir o que se junte con una persona rebelde. Rebelde es aquellos que van contra sus enseñanzas. Esa persona, imagínate lo intimidado que se siente. O sea, yo me sentiría súper intimidado, hermano. Si yo siguiera una persona y me dijera eso, wow, yo dijera, no, ya no hablo más nunca del apóstol, porque si no el juicio de Dios va a venir contra mí. Y me callara y no dijera nada, aún viendo tantas cosas que no son correctas. Sí, estaríamos pidiéndole perdón a Dios cada vez que pensáramos algo o cuestionáramos algo que naturalmente posee ese concepto de ser cuestionado. Pero mira la gente que está ahí, Eder, está muy, ¿cómo te diría? Muy cómoda. Muy cómoda, muy enfocada, muy sensible a lo que está diciendo el apóstol, entre comillas, y al final esta gente, tal como lo dices, va a optar y va a callar y va a decir, pues no quiero ser un rebelde. Pero a los hermanos que nos están viendo, Eder, es importante recordarles que Maldonado no está hablando de la rebeldía desde las escrituras. La rebeldía, claro, es un pecado que está ahí presente en la palabra del Señor y que el Señor lo cuenta como algo que está en contra de su voluntad. Maldonado más bien está hablando de ser, como bien lo decía Eder, es hablar en contra de él, en contra de su ministerio, en contra de lo que él hace, piensa o enseña. Y eso, mis estimados hermanos, tenga por seguro que usted puede, según la palabra, usted puede discernir, puede evaluar, puede probar, puede juzgar lo que escucha. Incluso a nosotros que estamos hoy aquí en esta transmisión, en este video, usted puede también discernir por medio de la palabra, así como nos enseña en 1 Juan 4, que hay que probar los espíritus. Y Maldonado es un experto en manipular a la persona. Imagínate, juicio. Ok, está bien juicio, o sea, voy a ser juzgado. Pero no solo eso, maldición. Y lo que está ahí, la imagen es que te vas a morir, en pocas palabras. Sí, en efecto, hermanos. Uh-huh. En efecto, lamentablemente sí, esto es preocupante porque muchas personas dentro de su iglesia, ¿verdad? Personas nuevas de repente dirán, no, ya no critico a mi apóstol. Bueno, vamos a seguir viendo que creo que hay declaraciones en este video muchos más preocupantes. Bueno, vamos a ver qué nos dice. And I'm not saying that. La palabra lo dice. The word is saying that. ¿Ustedes entendieron? Did you understand that? Vemos con esto termino, 5 minutos. I'll end on this 5 minutes. Levante su mano y diga, quiero más. Lift up your hands and say, I want more. Mucha gente Many people do not relate no relacionan to what happened, bad or good to them, by touching somebody's mantle. lo que le pase, bien o mal, con el tocar el manto de otra persona. Aquí, hermano, ¿qué opinas sobre estas declaraciones? Bueno, te pongo un poco en contexto. No sé si has visto que este autodenominado apóstol en muchos de sus videos habla acerca de un manto. Este dijo en un video que Dios le dio un manto de colores, como el manto que le dio a José, o sea, como el manto que le hizo Jacob a José en aquel momento.
Así este dice que Dios le dio un manto de colores y que cada color significa algo. ¿Qué opinas de esto, hermano? Que quieren darle como un significado supernatural, algo así como que extremadamente místico a las cosas. ¿Qué opinas de esto del manto de colores o de que tiene un manto, o de cuidado que no tocar el manto? No, yo creo que el único manto que tiene Eder es el que tiene en su cocina, porque ciertamente cuando nosotros leemos los evangelios o leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña es para nuestra instrucción y para apuntar hacia Jesucristo. Lo que nosotros nos cubre ahora no es un manto de colores, no es un manto ni nada que ver con el Antiguo Testamento en ese sentido tan místico como él lo presenta. Lo que nos cubre ahora a nosotros es la gracia, es la justicia. Amén. De Cristo. Entonces, pero imagínate, Eder, si esta gente se cree que por juzgar o por evaluar te puedes morir, ¿con qué facilidad no te van a creer que tienes un manto de colores o que el Señor te ha depositado un manto o un ministerio profético y apostólico? Y esto ya viene de antaño, allá en el 2006, con el movimiento de este famoso autor y apóstol llamado Peter Wagner, que promovió todo esto de la nueva reforma apostólica y profética. Maldonado es hijo de ese ministerio de Peter Wagner. Entonces, ellos siempre están utilizando las imágenes y los símbolos del Antiguo Testamento para reforzar aún más su llamado místico y superior casi al de Pablo. Pablo no está hablando de un manto cuando está en Hechos 9. Pablo se muestra un hombre humillado, un hombre que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador y como centro de su mensaje. Pero esta gente quieren ser ellos el foco. ¡Wow, apóstol, tienes un manto! Y si te digo que no lo tienes, me muero. O sea, es bien tremendo, ¿no? En efecto, hermano, en efecto. Y bueno, quiero leer un versículo bíblico aquí porque esto también se relaciona con que el apóstol tiene la unción. Uh-huh. Y la unción es el manto que lo cubre y como que es una persona súper ungida y no puede ser tocada. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando Jacob le entrega la túnica de colores a José, esa túnica simplemente estaba representada en el sentido de que José iba a ser envidiado aún por sus hermanos. O sea, Jacob prefirió a José y por esa razón es que Jacob lo bendice de esa manera, le da una túnica muy importante, muy valiosa en aquel momento, con detalles, la hizo de colores. Sin embargo, la túnica de aquellas personas, de las 11 tribus, de los otros 11, era una túnica que no, como te digo, que no tenía el valor de la túnica de José. Y por eso los hermanos, como vieron que que realmente Jacob bendijo a José, los hermanos tuvieron envidia, ¿verdad? Esto no representa nada místico. Esto representa simplemente cuestión de preferencia. Es como cuando Jesús le dice a sus discípulos: todo aquel que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Hay otro texto que hace referencia y dice que aquel que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Eso es cuestión de preferencia, de que nosotros debemos preferir al Señor antes que a nuestros padres. Y es por eso que dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, el texto, la referencia que hace Maldonado con relación a un manto o un manto de colores no tiene que ver nada espiritualmente. Aún esto de la unción y de todo esto relacionado a quienes tienen la unción del santo, la palabra dice claramente en el libro 1 Juan 2:27: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. Ahora, ¿quién nos enseña todas las cosas? La unción del Espíritu Santo.
Nosotros somos los ungidos del Señor. La palabra ungido significa, la palabra pequeños ungidos, la palabra Cristo significa pequeños ungidos. Cristo es la palabra Cristo significa ungido, y nosotros somos pequeños ungidos, somos pequeños hijos de Dios. Por eso nos llamamos cristianos. Entonces, todo lo que dice Maldonado aquí es una completa herejía, una completa tontería. Bueno, hermano, no sé si tienes algo que agregar. Sí, eso, hermano Eder, todos tenemos la unción, todos somos ungidos, todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido apartados para Dios, hemos sido dedicados a Él, y pues Maldonado está muy lejos de leer el Antiguo Testamento, o lo leyó, pero lo está leyendo para su conveniencia. En efecto, hermano, en efecto. Bueno, sigamos viendo. Hay gente que está enferma por tocar el manto de un hombre, Who are sick because they touched a man's mantle, pero no lo relacionan a eso. but they don't relate the illness to Hay gente that. que está pobre Some people are poor por tocar el manto de un hombre. because they touched a man's mantle. Hay gente que está bendecida y no lo relaciona al estar bajo un manto. And other people are blessed but don't relate that. It's because they're under a ¿No me mantle. entendieron acá? Didn't get that. En otras palabras, In other words, abre tus ojos. open your eyes. Dios, por su gracia, God, by His grace, ha dado un manto sobre mi vida. has put a mantle over my life. And I see how many people have been blessed. Y he visto cuántas personas han sido bendecidas. Cuánta gente ha prosperado. How many people Cuánta have gente ha prospered? sido sanada. How many people have been Cuánta gente ha healed? sido How empoderada. many have been empowered? And others Otros don't relate it to the mantle. no lo relacionan con el manto. They think it's because of them. Piensan que eso es por ellos. And they start touching the mantle. Y empiezan a tocar el manto. That woman Esa mujer died. murió. Bueno, aquí sigue hablando hermano. ¿Qué nos puedes decir, agregar algunas palabras sobre el manto? Sobre qué manto vemos en la palabra que tuviera poder. El de Jesús, y no era el manto, era Jesús. Es que hasta es molesto esto, es un poco molesto, perturbador, no sé. La verdad, este hombre sufre de megalomanía, es decir, todo se trata de él, todo es él. Si por poco te dice ahí que él es Jesús, que él es Dios en carne otra vez, es muy lamentable. Y la gente, es que es el poder del engaño, ciertamente. Y Judas, en su carta, hermano Eder, en Judas, que es una carta que le da duro, le da palo, como dicen en otros países a estos. Dice Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, hablando de los falsos maestros. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y esto, Judas es muy preciso cuando utiliza esta figura de nubes sin agua. Son gente que prometen vida espiritual, que prometen bendiciones, que prometen tantas cosas, pero realmente no tienen nada que dar. Lo único que hacen es manipular a las personas. Y otra cosa, Eder, es que aquí, en todo lo que dijo Maldonado, no hay nada de Cristo. Bueno, no hay nada de Biblia, de paso, pero no hay nada de Cristo. El centro es Él. Y si abre, es que mira, Eder, Maldonado se cree el arca del pacto. Se cree el arca del pacto. ¿Recuerdas aquel pasaje del Antiguo Testamento que vieron 2 que tocaron el arca y fueron fulminados por la gloria de Dios? En efecto. Entonces él piensa que es una nueva arca y que nadie hay que decir nada. Y hay que, quiero mencionar esto, hermano Eder, aprovechando a los hermanos que puedan ver esto. Es que uno no habla en sí de Maldonado, es decir, su persona, cosas personales, me explico, cosas que tienen que ver con su entorno personal, sino que estamos hablando de lo que nos está enseñando. Y lo que nos está enseñando está lejos de las escrituras, y lo podemos decir claramente, que es una nube sin agua, y que al final
Aquellos que están cerca del manto son aquellos que están depositando grandes cantidades de dinero con la esperanza de que Él las multiplique. En efecto, hermano. Quiero cerrar con esto y a los hermanos que piensen que esto es cierto, que piensen que esto de que si digo algo que es conforme a la Biblia pero está en contra de mi apóstol o mi profeta, me puedo morir o me va a ir mal. Hermano, si has nacido de nuevo, tú dependes de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No es Maldonado, no es tu profeta, no es tu apóstol, no es tu pastor, no es nadie. Cristo Jesús lo es todo para nosotros. Y si algo está mal, hay que decir que está mal, hay que llamar al arrepentimiento, así como Dios nos llama continuamente a nosotros. Y acá Maldonado no se merece más que otra palabra que arrepiéntete de lo que estás enseñando. No tomes el lugar de Cristo, no juegues a ser Dios, porque ya hemos visto qué ocurre y qué va a ocurrir. Y Judas habla de qué ocurrirá con aquellos que toman ese atrevimiento, no solo de ir contra Dios, sino también querer ocupar su lugar. Amén, hermano. Bueno, vamos a ver la última parte del video y bueno, ya para cerrar también. There was another man. Hubo otro hombre. I'm not going to say the city. No voy a decir en cuál ciudad. Hicieron una conferencia But they held a por conference 7 días. for 7 Y days. todo lo que hicieron en esos 7 días, And all they did for 7 days. guess what? Mira a ver qué piensa. Speak about the Apostle Maldonado. Se la pasaron hablando del apóstol Maldonado. There was no theme in the conference. La conferencia no I tenía think the tema. theme was me. Creo que yo era el tema. Y yo ni los conocía. And I didn't even know them. Toda la semana, But all week long, hablando contra mí. they were talking against me. 2 weeks later, 2 semanas después, ese hombre that man estaba limpiando su pistola. was cleaning out his zihangini. Su pistola. So that pastor was Se cleaning la out his pasó gun. comiéndome. And the one that tore me up earlier. Cuando estaba, miren, se voló el cerebro. And he blew out his own brains. Do not touch the mantle. No toque el manto. Y bueno, hermano, aquí vimos lo último que dijo, que a mí esto sí me inquieta muchísimo, porque es como que Dios mismo, por defenderlo, agarró la pistola y le puso la pistola en la cabeza de esta persona y le jaló el gatillo y lo mató. Como que prácticamente Dios fue el culpable de este crimen. Y esto me preocupa bastante y me inquieta, hermano. No sé si pudiste ver que la parte donde sigue hablando de este personaje que se quita la vida y que se vuela el cerebro, está como censurada. Creo que Facebook lo censuró. Yo descargué este video de Facebook, me lo pasaron y me pareció que fue porque estaba hablando de algo bastante fuerte. ¿Qué te parece esto, hermano? No, molesto, la verdad. Imagínate la egolatría que tiene este hombre. Yo no ocuparía ni un día de mi vida para hablar de él. Ahora, de lo que enseña, tal vez sí. Yo podría ocupar 1 hora, media hora. Pero decir que pasaron 2 semanas hablando sobre él es un ególatra completo. Por otro lado, y a lo más serio, ahora Guillermo Maldonado no solo nos dice que él es casi Cristo, sino que nos dice también que Dios funciona como una especie de asesino. Bueno, no sé si van a censurar esta palabra o voy a cambiarla. Ahora no solo nos dice que él es Cristo, sino que Dios comete actos malvados, entre comillas, por defenderlo a él. Imagínate lo que dijo, que hablaron contra él y el hombre se quitó se perdió la vida de esta manera tan trágica. Eder, al final estas historias
no se necesita ser Sherlock Holmes, no se necesita ser un gran investigador, pero estas historias a mí suenan inventos, me suenan inventadas. Eh, y lo triste es que la gente está ahí aplaudiendo, creyendo. Yo quizás hasta creo que puede haber gente que está aplaudiendo hasta con miedo ahí de lo que están oyendo. Gente que quizás en algún momento tal vez pensaron algo contra algo que él dijo o enseñó y están pensando, Dios mío, ¿será que yo voy a ser el siguiente que me va a pasar algo? Imagínate el concepto de Dios que se llega a tener. Eh, Dios que nos ayude, hermano Eder, en estos tiempos tan lamentables que estamos viviendo. Y a los hermanos que están ahí viendo esto, por favor, si ustedes escuchan este tipo de enseñanzas, aléjense de ahí, busquen un lugar, un maestro, un pastor que ame a Dios, que ame las escrituras y que le exponga las escrituras sanamente, no que utilice el púlpito para este tipo de cosas tan lamentables y manipulantes. Y lo último comentario que quiero hacer de este fragmento es que cuánta condenación va a acarrear este tipo de cosas si no se arrepiente Maldonado. Y ahí no somos nosotros, ¿verdad? Porque todos rendiremos cuenta delante del Señor. Pero imagínate utilizar el nombre de Dios para poder forjar mi reino, para que mi manto esté intacto, para que mi reino lleno de marketing, de entretenimiento, de manipulación permanezca intacto. Y yo creo que esto, no estoy muy seguro del contexto cronológico de este video, creo que esto surge porque en las redes sociales se ha cuestionado mucho Maldonado, no tanto por su enseñanza, que eso es lo que se debería cuestionar, sino por un asunto muy personal de su matrimonio que ha ocurrido. Entonces hay gente que lo ha desgarrado al último nivel esto, pero él no es la forma, Maldonado, no es la forma. Si estás viendo esto, Guillermo Maldonado, no es la forma de hacer las cosas, no manipules a las personas. Pastores que están viendo esto, no usen el nombre de Dios para manipular a los hermanos en la fe. No le diga a los hermanos, si usted no me apoya, Dios no lo va a bendecir. Eso es antibíblico. Antibíblico. Bueno, Eder, yo no sé qué pensaste al ver esto, pero para mí fue bien molesto. No lo había visto, la verdad, no lo había visto. En efecto, hermano, en efecto. De verdad que a mí me dio bastante molestia. De verdad, creo que hice como hizo Jesús cuando llegó al templo y vio que estaban usando la casa de su padre como un mercado. Empezó a tirar las mesas y a romper todo. De verdad, es como que la frase que se usa comúnmente hoy día es: me enfariseó. De verdad, me convertí en un fariseo. No, blasfemia, cierto. Como la frase esa que muchos cristianos usan en sentido sarcástico. Entonces, hay una frase que estuve buscando frases, estuve buscando algunos comentarios de algunos teólogos y me llamó mucho la atención de la frase de un filósofo que se llama Noam Chomsky. La frase dice lo siguiente: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Y en efecto es así, hermano. La manipulación es tóxica, es malvada y destruye el cerebro, atemoriza cerebro, atemoriza a las personas, a la gente. Me imagino que esas personas terminarían completamente, me vuelvo loco si lo critiqué, como dijiste tú anteriormente, me vuelvo completamente loco porque es como que estoy criticando a un siervo de Dios. Wow, no, esto es una locura. También otra cosita que quería leer, un verso bíblico, ¿verdad? Que está en el libro de las Lamentaciones 3. El texto bíblico dice de esta manera, aquí está.
Dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿quién puede ordenar algo sin que suceda? Perdón, ¿quién puede ordenar algo? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Este texto está en Lamentaciones 3:37. En efecto, cuando Maldonado dice todas estas cosas, como que él da a entender como que si lo tocan y tocan su manto, tocan su autoridad, las personas van a ser demolidas prácticamente por Dios. Y la Biblia nos dice algo contrario. La Biblia nos dice que ¿quién puede ordenar algo sin el permiso del Señor? O sea, Dios es quien. Hay otro texto bíblico que también es muy importante, que está en el libro de Primera de Samuel 2, 6, 7. Dice: el Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y Él nos hace subir. Primera de Samuel 2, 6. Ahora, si el Señor es quien quita y da la vida, ¿cómo estas personas se atreven a pensar de que porque lo toquen a Él, Dios le va a quitar la vida a una persona por eso? O sea, ¿quién te cree? ¿Te crees mejor que Cristo? ¿Quién se cree Maldonado? ¿Se cree mejor que Cristo? ¿Se cree mejor que Juan el Bautista? ¿Se cree mejor que el apóstol Pablo? Eso es lo triste de esto, que esta persona se cree alguien super ungido, intocable, alguien que no puede ser criticado, que no puede ser juzgado bíblicamente, cuando la misma palabra de Dios nos da muchas advertencias en el libro Primera de Juan, Primera de Pedro, en Judas, como lo leyó el hermano Kenzo, nos da advertencias en Apocalipsis 2.2, cuando dice que los cristianos de Apocalipsis 2 juzgaban a los que se dicen ser apóstoles, lo probaban, pero no los conseguían como verdaderos apóstoles, sino que los hallaban mentirosos. Entonces ya ahí te das cuenta que sí, la Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio, que juzguemos a estas personas. Como dice el hermano, no se van a burlar de Dios. El culpable, Dios no lo va a tener como inocente, y algún día Dios lo va a juzgar y va a demostrar que todas esas personas que se quisieron burlar de Dios o usaron la palabra para sus propios beneficios egoístas, Dios los va a juzgar algún día. Es mejor que se arrepientan, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Puede ser mañana, pasado mañana, el año que viene, no sabemos. Dios tiene en control todas las cosas, y es mejor que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra maldad y de todo aquello que hace daño al evangelio bíblico, a la verdad de Dios, a lo que Dios estableció en su palabra. Así es. Así es. Con los textos que leíste, hermano Eder, quería añadir de que prácticamente este tipo de enseñanzas y este tipo de maestros lo que nos dicen es: Dios no está en su trono, o tal vez sí está, pero estoy a la par de Él, y ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo mismo que Él hace. ¿Y quién hizo eso? ¿O quién lo intentó hacer? Ya sabemos quién es. El que dijo: yo pondré mi trono más allá que el del Altísimo. Entonces, es que estas enseñanzas son diabólicas. Esa es la verdad, y suena duro, pero es la verdad. Es la verdad, hermano. Es la verdad. Estas enseñanzas son diabólicas, hermanos, amigos y todos aquellos que vieron este video. Por favor, aléjense de estas personas. Busquen en internet predicadores de sana doctrina, o busquen una iglesia, ¿verdad? Busquen una iglesia. Muchas personas no tienen esa dicha de congregarse en una iglesia de sana doctrina. Busquen una iglesia donde hayan pastores verdaderamente comprometidos con el Señor, con su verdad, con su palabra, que verdaderamente enseñen la doctrina de Cristo, que enseñen el Evangelio, que enseñen la cruz ensangrentada, que enseñen que verdaderamente el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, y todos nosotros somos pecadores y necesitamos a Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, y no solamente murió, sino que resucitó el tercer día y vive para siempre, y es poderoso para salvar a los que por Él se acercan a Dios. Y bueno, sin más nada que agregar, bendiciones, hermanos, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Amén, Dios les bendiga.